Ahora vamos a ver Mateo 28 del 18 al 20. Pida que alguien lo lea. En este caso lo voy a leer yo. Y dice: Y Jesús se les acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién está hablando aquí? Es Jesús. Y nos dice: toda autoridad le es dada en el cielo y en la tierra. Y por lo tanto, Él nos manda a ir a todas las naciones y enseñarles a que guarden todo lo que Él nos ha mandado y hagamos discípulos. Entonces, este es el mandato de Jesús, conocido como la Gran Comisión. Pero hemos encontrado que el 98% de las personas que profesan ser cristianos no hacen discípulos. Y hemos encontrado 4 razones principales. La primera razón es: no saben por qué hacerlo. La segunda es: no saben a quién hablar. La tercera razón es el qué decir. Y la cuarta es cuándo hacerlo. Es por eso que el día de hoy vamos a estar contestando estas 4 preguntas. La primera era: ¿por qué? Hacer discípulos. Tal vez pensaban que solamente el pastor es el que es llamado a hacer los discípulos, pero hemos leído el pasaje y es: todos lo debemos de hacer y enseñarles. La segunda razón es: ¿a quién hablar o a quién discipular? No saben por dónde empezar, pero hoy vamos a contestar estas preguntas. La tercera razón es el qué. El qué decirles. No saben qué decir. La cuarta razón era el cuándo hacerlo. Para eso necesitamos sacar tiempo. Estas son las 4 razones que hemos encontrado. Y es por eso que esta parte que vamos a ver ahora, vamos a ir contestando de una por una, se llama 411. Son las 4 preguntas, las vamos a contestar en una hoja, en una hora. Y así es como vamos a comenzar a ser discípulos en la Gran Comisión, que es lo que el Señor nos ha dejado. Entonces, ahora, en una hoja en limpio que están en la mesa, por favor, va a tomar una hojita y la va a doblar como un librito, así. ¿Recuerdan? Una hoja, 4 preguntas. La primera va a ser aquí y vamos a poner el escribir
el por qué. Y vamos a ir contestándola en esta parte. Después vamos a contestar la pregunta número 2. ¿A quién hablar o a quién discipular? Y lo vamos a contestar en esta parte. Después, la pregunta número 3. El qué decir también. Y el qué decir vamos a partirlo en 2. Porque vamos a utilizar 2 herramientas que nos van a servir para decirles a las personas. Y después, la pregunta número 4. El cuándo hacerlo. Y lo vamos a llenar aquí. Ahora, con su compañero, verifique que haya hecho su librito correctamente. Y también, cuando usted practique con su compañero, por favor, utilice una hoja en limpio. Al final del entrenamiento, usted va a tener más de una hoja. Si necesita tomar apuntes, hágalo en la hoja de notas que va a tener por ahí o en alguna otra hoja, por favor. Ahora vamos a pasar a contestar la primera pregunta, que es el por qué hacer discípulos. Ahora vamos a responder la primera pregunta de esta parte del entrenamiento que se llama 411. Y es el por qué. Hacer discípulos. Y la respuesta la vamos a encontrar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo del 17 al 21. Pida que alguien lo lea, por favor. En este caso lo voy a hacer yo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, en quien Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, quiero preguntarles, en el versículo 21, nos habla de que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es Jesús. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Y gracias a eso surge en el versículo 17, nos habla que somos hechos nuevos. Y también en el versículo 20 nos dice que somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Es un representante. Todo esto fue porque Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Hubo un intercambio. Gracias a eso nosotros somos hechos nuevos y embajadores. Es como una moneda por los dos lados. Ninguna persona puede ser un embajador si antes
no es hecho nuevo. Y como es hecho nuevo, es un embajador. Y como embajadores tiene un ministerio. En el versículo 18 nos habla de que tenemos un ministerio. Voy a hacer un pequeño dibujo que nos va a ayudar en la siguiente pregunta de a quién hablar. En el versículo 19 nos habla que nos ha dado la palabra de la reconciliación, que es el mensaje que llevamos. Y voy a poner una referencia aquí entre paréntesis, los 3 círculos, que es la respuesta número, el que decir. Más adelante lo vamos a ir viendo. Esto nos responde por qué hacer discípulos. Porque somos embajadores, representantes de Jesús. Tenemos un ministerio, llevamos un mensaje porque hemos sido hechos nuevos. Esa es nuestra identidad. Ahora hemos respondido la pregunta número 1. ¿Por qué hacemos discípulos? Porque es nuestra identidad en Cristo. Ahora, le debió haber quedado así su hojita que practicó junto conmigo, y ahora usted con su compañero va a dejarle saber su identidad en Cristo, empezando desde una hoja nueva. Van a tener 3 minutos para hacerlo. Bueno, creo que mejor en este caso van a ser de 3 a 5. Y después usted va a practicarlo con su compañero y tendrá el mismo tiempo. Comiencen ahora.